El corazón tiene razones que la razón desconoce. La fe y la razón no se excluyen. El nuevo continente. Razones para la fe. Con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social. Razones para la fe. Buenas noches, estamos de regreso con nuestro programa Razones para la Fe. Una noche lluviosa y fría, pero aquí estamos. Buenas noches a todos, y aquí estamos, a pesar de el clima, que hemos estado como en una oleada de frío, ¿no? Los últimos días y de lluvia. Esperemos que pase rápido, porque no es enero un mes en el que, o febrero, hasta marzo, abril, usualmente no hay lluvias, pero pues el cambio climático parece que ya no nos permite predecir nada en cuanto al clima. Estamos hoy con Arturo Rojas. Hace 8 días tuvimos invitados, yo me fui de descanso y se trató el tema sobre bioética, ¿no? Sí. Estuvo invitado el doctor Wilson Andrés Parra, es médico especialista en bioética. Te reemplazó. Bueno, yo te reemplacé a ti y él me reemplazó a mí. Invitado. Entonces, hoy eres mi invitado. Sí, vuelvo a ser el invitado de siempre. Con todos ustedes, el pastor Arturo Rojas. Aquí presente. Bueno, vamos a tratar un tema muy actual, muy interesante. Se llama narcotráfico, drogadicción y legalización. Es un tema muy actual, candente y un poco polémico. Hay mucha duda respecto a este tema y pues, bueno, vamos a mirar desde el punto de vista bíblico y del cristianismo qué nos puede aportar esto para tomar posiciones más claras, ¿no? Sí, tratar de encontrar elementos de juicio, porque el cristianismo y los cristianos no se pueden, como lo hemos dicho muchas veces, y esa es la intención de este programa, marginarse de ningún tema. Nosotros somos, dice la Biblia, espirituales, y el que es espiritual, dice Primera de Corintios capítulo 2, al final de este capítulo dice, el que es espiritual lo juzga todo. Así que nosotros tenemos que tener una perspectiva y una visión orientadora y esclarecedora en relación con todos los temas. Bueno, tenemos a Roger Tavares, William Solórzano, Berenice Vargas, Claudia Sánchez, Nayib Yaver, Ángela Vieira, pendientes del programa. La familia Quijano, Edgar y Miriam Quijano, nos están escuchando aquí desde Bogotá. Igualmente Ana María Hernández, Cristina Jiménez desde Canadá. Tenemos al pastor Oscar López y su esposa, unos pastores desde New Jersey, muy queridos, muy amados por nosotros. Y Marcela Melo desde Bogotá. Qué bueno que nos estén escuchando. Entonces vamos al grano. Mi primera pregunta es, ¿por qué se viene hablando cada vez más de este tema en los últimos tiempos? Sí, es un tema que ha venido cogiendo mucha fuerza, pues no es nuevo, pero en los últimos años hay un nuevo resurgir de este tema y hay un interés creciente en el tema del narcotráfico, la drogadicción y la discusión sobre la legalización. Yo creo que básicamente porque llevamos más de 40 años tal vez de políticas represivas en contra del narcotráfico y la drogadicción y los avances que no se han visto prácticamente avances, porque este es un problema económico. Realmente hay pues aparte de las implicaciones morales, pero quiero decir que mientras haya demanda, habrá gente dispuesta a hacer oferta. Es un juego de oferta y demanda. Y la demanda no ha bajado en los países del primer mundo, comenzando por Estados Unidos y los países europeos. Y entonces eso ha mostrado que a pesar de que se reprima y se combata de manera coercitiva y por la fuerza esta problemática, siempre cuando se elimina algún capo de la droga o los más destacados, siempre hay alguien dispuesto a hacer el relevo, siempre hay segundos mandos allí dispuestos a hacer el relevo. Y fíjate que Colombia, que
todavía tiene algo de este estigma, aunque ha decrecido un poco, que era el país señalado por todos en cuanto al tráfico de cocaína especialmente. Ya no es el país estigmatizado, sino ahora México se ha convertido en quien hace el relevo. Entonces te das cuenta que siempre hay alguien que haga el relevo mientras haya demanda, y eso es lo que hoy la gente está viendo. No sacamos nada con reprimirla, sino que el problema se nos ha crecido porque hemos generado una cantidad de problemas alrededor de la represión y no hemos realmente resuelto nada del problema del tráfico ilegal y de la drogadicción. Entonces creo que eso ha traído de nuevo a muchas personas a pensar si hay que replantear la manera de afrontar este problema. En nuestro país, por ejemplo, en las negociaciones de paz estaba un punto, el tercer punto era también el tratamiento del problema del tráfico y comercialización y consumo de drogas, en los que las FARC y todos los grupos guerrilleros paramilitares del país han participado, porque finalmente eso es lo que los unifica a todos. Todos finalmente han terminado haciendo un gran cartel de la droga, al margen de sus diferencias ideológicas. Eso ha hecho que este tema vuelva a ponerse sobre la mesa y que no podamos eludirlo. Los cristianos no podemos pasar agachados y silenciosos ante este asunto. Sí. Es un problema de salud pública. Entre otros, sí, tiene muchas ramificaciones este tema en la sociedad. Y que la drogadicción... Fíjate que ya hablamos del aspecto económico, tú hablas ahora del aspecto de salud pública, y yo ya mencioné tangencialmente el aspecto moral, sí, que involucra esta problemática. Y pues si vamos a ver el consumismo en este momento en Colombia, obviamente es algo ya muy normal. Pasar por las calles y ver que la gente está consumiendo de manera libre. Pero el consumo en nuestros países, nuestro país sigue siendo productor. Sí. Nuestro país sigue siendo productor y no propiamente consumidor, no entra en el campo de los consumidores. El consumo grande, como te digo, está en los grandes países del norte, los países ricos del norte. Sí, es cierto. Y ahí está la doble moral también de toda esta problemática, ¿no? Ellos promueven la represión, pero ellos son los que ponen a los consumidores que impiden que la represión tenga algún efecto significativo. Sí. ¿Cuál es la postura cristiana sobre este tema? Bueno, la postura cristiana clásica al respecto ha sido y suele ser siempre una condenación absoluta de todas las actividades involucradas en este asunto, debido básicamente a varias cosas. Primero, son actividades catalogadas como ilegales, y el cristianismo respeta la legalidad y la defiende y la promueve, en la medida en que no sea una legalidad que vaya en contra de nuestros principios, nuestras convicciones, ¿no? Porque también aquí hemos dicho ya en otros programas que el cristiano debe obediencia primero a Dios y no a los hombres, y si los hombres, las autoridades nos ordenan hacer cosas que sean contrarias a lo que Dios nos pide, la desobediencia civil es una obligación del cristiano, pero en estos temas no. En estos temas hay una coincidencia realmente entre la legislación alrededor de estos temas y las posturas cristianas, es decir, el hecho de catalogar como delitos estas dos actividades del narcotráfico y el consumo, aunque el consumo ya se está despenalizando, pero bueno, el narcotráfico o el tráfico de los narcóticos sigue siendo condenado. Eso está en línea con los argumentos morales, teológicos, doctrinales del cristianismo, y por eso no ha habido en este sentido contrapunteos ni oposiciones de ningún tipo. Nosotros, los cristianos, nuestra postura clásica es a favor de lo que la ley dice, porque también es lo que de alguna manera desde el campo teológico y doctrinal del cristianismo decimos. O sea, se refuerzan mutuamente esas dos posturas. Por tanto, la Iglesia se ha inclinado siempre a rechazar, sin siquiera considerarla, cualquier propuesta de legalización, provenga de donde provenga, por razones de nuestra conciencia cristiana. Sí. Hoy se habla cada vez más de la legalización. Es un tema que está sobre la mesa desde hace mucho tiempo. ¿El cristianismo debe oponerse a esta propuesta? Bueno, nuestros oyentes tal vez
lleguen a la conclusión rápida de que sí, que si la postura clásica del cristianismo es, como lo acabo de decir, una condenación absoluta, pues entonces los cristianos debemos siempre oponernos a esta propuesta. Pero a mí me parece que no puede ser tan apresurada la condenación de todos estos temas, precisamente por la coyuntura y las circunstancias que estamos viviendo. Los cristianos no podemos cerrar los ojos ante el hecho evidente de que la represión ha terminado siendo un remedio peor que la enfermedad, si se me permite. Los cristianos no podemos sencillamente seguirlo condenando y hacer caso omiso a toda la sangre y toda la violencia y todo el tráfico de poder que hay alrededor de este tema, con los muertos diarios, las vendetas, las venganzas entre carteles, todo ese tipo de cosas, la corrupción que genera en la sociedad, hasta los estamentos políticos. Nosotros no podemos cerrar los ojos ante eso y seguir condenando el consumo y el tráfico de droga desde una postura muy cómoda, muy aséptica, muy incontaminada, sin involucrarnos y sin reflexionar sobre esta situación. Entonces, a mí me parece que sin abandonar la postura clásica y sin decir que ese es el ideal, y en sentido ideal, o en términos ideales, esa debería ser la postura de los cristianos, pero ante el panorama que tenemos delante de nosotros, yo no creo que podamos también afirmar que los cristianos tienen todos que oponerse por fuerza a cualquier consideración de legalización, despenalización o descriminalización de la droga, que son los diferentes términos que se utilizan para designar este asunto. Si un cristiano que esté a favor de la legalización en determinado momento, ¿se podría decir que ha traicionado su fe? No. Yo no creo que haya traicionado su fe. Yo creo que es una postura, digamos, heterodoxa. No es la habitual. Puede sorprender porque como la postura clásica ha sido una sola, entonces si un cristiano abandona esta postura clásica y comienza a argumentar de algún modo a favor de la legalización, pues ciertamente está teniendo una postura heterodoxa, que no es la habitual, es una postura, digamos, minoritaria. Pero yo no creo que de ningún modo se le pueda de inmediato señalar como un cristiano que está traicionando su fe. Hay fundamento y un cristiano puede asumir esta postura y puede argumentar a favor de ella, mostrando cómo de ningún modo está traicionando a su fe, porque finalmente la Escritura, la Biblia, no tiene un mandamiento expreso en contra del consumo de la droga, entre otras cosas porque en la antigüedad ese no era una problemática que tuviera que afrontar los personajes del Antiguo Testamento o aún los del Nuevo. Claro, yo sé que se puede hacer transposición de ciertas condenaciones de otras cosas y se pueden aplicar a la droga, pero de manera estricta y de manera pues precisa, así la Biblia no condena el consumo de drogas, así que la reflexión tiene que ser un poquito más elaborada y por eso uno no puede tampoco levantarse aquí a decir que cualquier cristiano que está a favor de la legalización está traicionando su fe. Sí, la postura clásica la respetamos y ojalá siempre se mantenga. Pero yo voy a hacer una confesión aquí delante de nuestros oyentes. Espérate un segundo, yo quisiera hacer una introducción. Y es que tú hace ¿cuántos años? Hace 27 años aproximadamente, un poco más. Recibiste al Señor en tu corazón. Hace 27 años. Te sacó de un periodo bastante largo. De 10 años de drogadicción, sí, claro que sí. Tú como exconsumidor de drogas, ¿cuál es tu posición hoy, siendo pastor? Mi posición actual, siendo cristiano, habiendo trasegado el mundo de la drogadicción durante 10 años y siendo pastor, y esa era la confesión que iba a hacer, yo estoy a favor de la legalización. Estoy a favor de ella, aunque entiendo que no es lo ideal, pero el ideal se quedó en el campo del idealismo. Creo que seguir abogando por la postura clásica es estar en un mundo de fantasía. Sí, es una utopía, definitivamente. Es triste, pero tenemos que ir con el avance y el desarrollo de los tiempos. Sí, ahorita voy a decirte las razones fundamentadas en la Biblia, de por qué puedo sostener esta postura también y no estoy traicionando mi fe. Sí.
Tenemos a Mauricio Efraín Rojas en sintonía, a Ligia Ruiz, a Enrique Guzmán, qué bueno que nos estén escuchando. Feliz noche en sintonía, dice Nayibe Yaver, Oscar Mauricio Archila y su familia, Nancy y sus hijos están en sintonía. Jaime Iván Torres dice, ¿qué podemos opinar del uso medicinal de la marihuana? Creo que el uso medicinal es un uso que siempre y cuando se controle adecuadamente, que ahí es cuando está el problema, ¿no? Que por el lado del uso medicinal, si se ha demostrado que tiene efectos medicinales concretos y evidentes, manifiestos, claro que podemos utilizar la marihuana para ese propósito en particular, así como por ejemplo los opiáceos, el opio, que también pues de él se saca la morfina y la heroína, que es una de las drogas más duras y las que genera una adicción terrible, porque es así, genera una adicción física muy complicada. Entonces, y se utiliza la morfina. La hoja de coca, la morfina se utiliza en los hospitales, es un medicamento fuerte para el dolor, en el cáncer y cosas de ese estilo. Entonces, claro, yo estoy a favor de que si hay usos provechosos, útiles y legítimos, claro que sí, no podemos oponernos a ellos. Como te digo, el problema comienza cuando por este pequeño agujero, por esta pequeña puerta de entrada, se nos meten quienes no deberían meterse. Eso está sucediendo. Déjenme cambiar un momento el tema, porque eso es un asunto de otro programa. En el aborto, por ejemplo, por cuenta de los casos que la ley despenalizó, se está metiendo todo tipo de abortos en las clínicas. Ahora, por cualquier motivo se aborta. Realmente se presenta de tal modo el caso que todos pueden argumentar que encaja dentro de uno de los despenalizados, y realmente uno lo va a ver y es un sofisma. Arman las cosas y los médicos son laxos y desde el alcalde Petro en adelante promueven este tipo de cosas, y entonces en las clínicas y hospitales, y tú lo sabes bien porque has visitado clínicas y hospitales y has visto niñas para abortar que no tienen nada que ver con los casos despenalizados. El trauma ya lo aceptan como una el trauma razón para... como se admitió uno que es peligro inminente para la vida de la madre, que eso en el campo de la medicina actual cada vez es más remoto, porque la medicina ha avanzado tanto que ya cada vez son menos los casos en que hay un real peligro físico para la madre si continúa con el embarazo y con el parto. Pero ellos aducen que el trauma y claro, la afección emocional, la niña tiene todo el derecho de decir. Entonces, con el cuento del trauma, entonces la madre si continúa con el embarazo, va a salir traumatizada, y ese es un daño tan grave que amerita el aborto. Eso es una... Y lo más triste de la historia es que los padres son los que más presionan para que sus hijas aborten. Sí, bueno, entonces aquí, fíjense que todos los temas se conectan, y es más o menos lo que podríamos decir aquí. Si se abre la puerta para el consumo medicinal, hay que ejercer muchos controles para que por esa puerta no se nos metan muchas personas que no tienen nada que ver con este uso de la marihuana. Sí. Bueno, si un cristiano está a favor de la legalización o de la despenalización, ¿cómo puede argumentar a favor de ellas desde el punto de vista bíblico? Bueno, aquí ya entramos en el meollo propiamente del asunto, y por qué un cristiano que esté a favor de la legalización o despenalización no está traicionando su fe. Porque hay fundamentos bíblicos para hacerlo, para poder asumir esta postura. Claro, no dejamos de reconocer el fundamento y la racionalidad y la moralidad teológica que hay en el rechazo clásico de la Iglesia hacia estas problemáticas. Pero la Iglesia ya no puede evitar entrar en esa dinámica social que ahora está revisando y revaluando esas posturas a la luz del fracaso, como lo dije hace un momento, de las políticas represivas de las últimas 4 décadas. Y entonces no podemos permanecer callados ante esa espiral de violencia, de derramamiento de sangre absurda y dolorosa que nos tiene que conducir incluso a la Iglesia a concluir que el remedio ha sido peor que la enfermedad. Y es por eso que nosotros, los cristianos, tenemos que mirar si esta es la mejor manera de afrontar esto.
Yo he evaluado el asunto y considero que no debe hacerse de ese modo. Ya el tema además está tratándose, por ejemplo, en la Cumbre de las Américas. Obama incluyó en la agenda. No es que lo haya tratado mucho, pero ya el hecho de incluirlo en la agenda ya es un avance, porque no se va a poder lograr mucho si los países consumidores no están de acuerdo. Pero bueno, hablemos de la fundamentación desde el punto de vista teológico y bíblico. Al interior de la Iglesia yo no soy el único. Te puedo decir que están apareciendo cada vez más voces disidentes en relación con la postura tradicional. Voces que abogan por una legalización controlada, como el mal menor. Escucha lo que estoy diciendo. Uh-huh. El mal menor, ante la ausencia de alternativas reales que puedan considerarse buenas. Entonces aquí estamos ante la elección del mal menor. No hay ninguna opción buena, es lo que estamos diciendo. No hay opciones buenas. Entonces, los cristianos no podemos elegir una buena opción porque no existen esas opciones. Es la menos mala. En la actualidad. Exactamente, hay que optar por el mal menor. Hay teólogos como los hermanos Reinhold y Richard Niebuhr, cristianos, norteamericanos ellos, del siglo pasado, que llamaron nuestra atención a la complejidad de este mundo moderno en el cual ya no podemos ver las cosas en blanco y negro y elegir el blanco por encima del negro, sino que las alternativas son frecuentemente diversos tonos de grises y nada más. Entonces, para decirlo claramente, todo el espectro de opciones que va de la represión en un extremo hasta la legalización en el otro extremo, todo ese espectro de opciones son todas malas opciones. No hay ninguna buena ahí. Pero no hay más de dónde escoger. No hay más. Y dado que la represión ya ha tenido su oportunidad, con un balance innegablemente negativo y fracasado, cada vez más personas dentro y fuera de la Iglesia están pensando, y yo creo que deben pensar, que la legalización controlada puede llegar a ser la opción menos mala. Mira, este cambio en el punto de vista cristiano, que sigue siendo minoritario, pero se está dando, tiene mucha lógica. Yo no pienso que tengamos que buscar una revelación en la Biblia para optar por esto. Mira, te voy a compartir algunas reflexiones de pensadores tan prestigiosos como el filósofo de la ciencia judío Karl Popper, que dice esto que se cae de su peso, es de sentido común. Él dice, no podemos establecer el paraíso en la tierra. Lo que sí podemos es, en cambio, hacer la vida un poco menos terrible y un poco menos injusta en cada generación. Hay un economista, no sé si es ganador del premio Nobel, sí creo que es ganador del premio Nobel de Economía indio, del cual se habla mucho ahora, que es Amartya Sen, y él declaraba también, lo que nos mueve no es la percepción de que el mundo no es justo del todo, no lo es, sino que hay injusticias claramente remediables en nuestro entorno. Entonces, de acuerdo a Karl Popper y de acuerdo a Amartya Sen, no se trata de establecer el paraíso, eso no lo vamos a hacer, pero sí podemos mirar aquellos asuntos que podemos mejorar para hacer nuestra vida un poco menos terrible, un poco menos injusta. Amartya Sen dice que no podemos resolver todas las injusticias, porque el mundo es injusto, pero sí podemos ubicar qué injusticias podemos remediar en nuestro entorno. Y creo que los cristianos debemos entrar en esta línea de reflexión. Recuerdo siempre a nuestro filósofo colombiano, el gran Nicolás Gómez Dávila, que con su tradicional sabiduría y con sus aforismos, reflexiones muy breves, él dijo en cierta oportunidad algo que no podemos discutir. La sabiduría no consiste en resolver problemas, sino en amansarlos. Entonces yo creo que aquí resolver el problema generado por la droga no se puede. La Iglesia no va a poder. Hasta que el Señor no regrese, eso no se va a resolver. Pero sí podemos hacer todo lo posible para amansarlo al máximo. Y creo que la vía de la legalización puede ser una mejor manera de amansarlo que la que ya se ha probado, que la de la represión, y no lo ha amansado para nada. Por el contrario, en muchos aspectos se recrudece. Entonces, esas son reflexiones desde el punto de vista lógico. Sí. Pero tú me preguntas desde el punto de vista bíblico. Desde el punto de vista bíblico, yo te digo, hay algo que la Biblia consagra y que los protestantes, los reformadores protestantes defendieron y deben seguir defendiendo todas las iglesias evangélicas herederas de su pensamiento, y es la libertad de examen y de conciencia, que hemos mencionado muchísimas veces, y la responsabilidad que el ser humano tiene ante Dios. Un sociólogo protestante alemán, Max Weber, él decía que los cristianos actúan o por la ética de las convicciones de conciencia o por la ética de la responsabilidad.
dos tipos de éticas. ¿Cuál debemos escoger? Yo creo, junto con Max Weber, que el cristiano verdaderamente responsable debe preferir la ética de la responsabilidad y no la ética de las convicciones de conciencia. La ética de las convicciones de conciencia dice sencillamente: Dios se opone a esto, yo me opongo a eso, no me importan lo que tengan nada más, lo que tengan que decir los demás. Dejemos las cosas en la mano de Dios, opongámonos a esto, y no se preocupa por las consecuencias de esa decisión. Mientras que la ética de la responsabilidad dice: no, yo asumo una postura y asumo también la responsabilidad por las consecuencias de esa postura. Esa es la ética de la responsabilidad. Y yo creo que en el campo, en estos temas tan espinosos y difíciles como el de la legalización de la droga, nosotros tenemos que asumir una ética de la responsabilidad, porque esa es la que honra como corresponde la libertad de examen y conciencia, que pues es un patrimonio cristiano irrenunciable que debemos defender todos los protestantes en todas las circunstancias. Ok, bueno, tenemos en línea una llamada. Buenas noches. José, Aló, buenas noches. Buenas noches, Dios les bendiga. Muchas gracias. ¿Cómo te va? Bien, gracias al Señor, pues aquí recapacitando frente al tema que están tratando. Sí, cuéntanos, ¿tienes alguna pregunta? No, para aportar algo, pues como decía, mi nombre es José Velandia, asesor terapéutico en drogodependencias del SENA. Ah, qué bueno. Para saludar al pastor. ¿Cómo estás, José? Aquí escuchando. Algo para aportar sobre la problemática de la despenalización de la marihuana. Pues yo también estoy de acuerdo con el pastor, porque causa menor daño la legalización que el mismo daño que está causando la penalización. De hecho, cuando al cerebro humano se le prohíbe, se le dice no, lo primero que causa es la duda. Si le seguimos diciendo a nuestros jóvenes que no, pero no les decimos cuáles son las causas a través de la prevención, a través de información veraz, efectiva, desde que están creciendo, una etapa desde la niñez, ellos creen de que eso es peligroso y una vez va a causar la duda. Bueno, nosotros ahorita en estos 10 años en este último tiempo que estamos asesorando algunos ministerios en el tema de las drogodependencias, muchos tienen esa misma pregunta: ¿la despenalizan? ¿No la despenalizan? Pero la mejor manera y el menor daño que para mí como terapeuta es legalizarla, porque de igual manera tenemos que afrontar esa problemática de una u otra manera. Estamos de acuerdo entonces, pero tú has tocado un tema que yo pensaba tocar más adelante y tú ya lo has introducido, así que déjame complementarlo. Acabas de mencionar el atractivo que genera lo prohibido. Ese también es un argumento bíblico a favor de la legalización, porque la prohibición no ha logrado que el consumo se reduzca, sino de pronto que se incremente. Sí. El atractivo de lo prohibido está en la Biblia. La Biblia dice que lo prohibido sí atrae más. Y juega un papel significativo para aumentar ciertas conductas, entre ellas el consumo de alucinógenos. Eso lo encuentran en la Biblia. En Proverbios dice: el pan comido en secreto es más sabroso, por ejemplo. Y el apóstol Pablo, cuando habla de el pecado que mora en mí, él dice, esa lucha interna en Romanos 7, él dice que cuando vino la ley, el pecado se exacerbó, porque antes de que la ley viniera, él no sabía que esos deseos eran malos, pero que cuando la ley viene y señala que esos deseos de su naturaleza pecaminosa son malos, la carne se alborota, se exacerba y ahora quiere hacer más precisamente lo que está prohibido, porque esa es nuestra condición caída. Y yo, como exdrogadicto, puedo decir que para mí y para mis amigos, si me estuvieran escuchando en este momento algunos de ellos, tendríamos que reconocer que un elemento importante para incentivarnos al consumo era el aspecto prohibido. Así que creo que José ha tocado aquí un tema que iba a mencionarte, que es un argumento bíblico también a favor de la despenalización o legalización. Es quitarle un incentivo, un aliciente al consumo. Gracias, José, por tu intervención. Mira, aquí por las redes está Guillermo Oramas. Dice: estar a favor de la legalización no es estar a favor del consumo. Estamos de acuerdo también, Guillermo. Esa es una frase muy acertada, porque la legalización es para quitar
Mira, legalizar la droga es para quitar un problema, el problema de la violencia, del narcotráfico y de los que se enriquecen y el problema del poder de corrupción que tiene todo el dinero generado por ese tráfico ilegal. Si el Estado controla de algún modo el tráfico y la comercialización, pero al mismo tiempo promueve políticas y sanciones no de carácter penal propiamente, sino moral y de otro índole sobre los consumidores y promueve con ese mismo dinero, de pronto, estas son ideas que yo he tenido, con ese mismo dinero que se recoge, promueve campañas para educar a la gente para que no lo consuma. Yo creo que estamos mostrando que no estamos a favor del consumo. Mira, esto es análogo al problema del alcohol. Es muy similar. Sí. Y aquí en Colombia, las licoreras financian la educación. Sí, de hecho, Guillermo también dice, una pregunta, dice doctrinalmente, ¿qué diferencia existiría entre el consumo de marihuana y el beber vino? Yo no creo que exista. Bueno, sí existe una diferencia, Guillermo. Y es que, el alcohol se menciona en la Biblia y no se menciona de manera condenatoria. Lo que se menciona de manera condenatoria en la Biblia es el consumo excesivo. Es decir, ustedes nunca van a encontrar en la Biblia que se condene a ultranza y sin ningún matiz el consumo de bebidas alcohólicas. El vino en Salmo 104, cuando habla de las bendiciones de Dios, describe el vino diciendo el vino que alegra el corazón del hombre, que Dios nos da el vino que alegra el corazón del hombre. Luego, no es jugo de uva, como algunos creen, porque el jugo de uva no alegra el corazón del hombre, está hablando de los efectos que produce el vino. Sin embargo, la Biblia es categórica en condenar a los que se emborrachan y el embriagarse. Entonces, digamos que el alcohol tiene, bíblicamente hablando, hay cierta autorización para su consumo. De hecho, es un complemento alimenticio en las dietas de muchos pueblos del Oriente, entre ellos los judíos. Entonces, creo que desde ese punto de vista no es exactamente lo mismo. Mientras que consumir drogas, marihuana, cocaína, ahí no hay ningún beneficio para el cuerpo así. Y además, consumir cocaína o marihuana tiene un propósito específico, generar un estado alterado de conciencia. Mientras que consumir alcohol no, es disfrutar de pronto el sabor del vino, sin buscar necesariamente que te embriagarte. Entonces sí creo que hay ciertas diferencias que, aunque no sean tan drásticas, existen y no podemos meter del todo dentro del mismo costal estos dos asuntos. Tienen muchas semejanzas, son análogos en muchos aspectos, pero no se pueden igualar en todo. Continuamos con nuestro programa Razones para la Fe, con el tema narcotráfico, drogadicción y legalización. Entonces estábamos hablando de todas las argumentaciones de tipo bíblico y doctrinal sobre la legalización o la despenalización de la droga. Déjame concretarlo así. Uh-huh. Entonces, las razones bíblicas son primero la libertad de examen y de conciencia. Es un fuero privado en que no puede entrar el Estado a castigar cosas que caen dentro de la libertad de examen y de conciencia. Una cuestión de conciencia. Exacto. Y segundo, el incentivo de lo prohibido. Al legalizar, quitamos un incentivo significativo también para el consumo. Uh-huh. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Esa es la manera en que se define la libertad de examen y de conciencia, haciéndose esas tres preguntas que el Señor nos recordó a través del apóstol Pablo. ¿Es lícito? ¿Conviene? ¿Es constructivo? ¿Está ejerciendo sobre mí algún poder coercitivo? ¿Está dominando? Y si las respuestas no son las correctas, pues hay que evitarlo. Sí. Cuando se habla de este tema, legalización o despenalización de la droga, ¿tiene que ver con la separación entre Iglesia y Estado? Por supuesto, tiene mucho que ver. Siempre que toquemos el tema de la libertad de examen y de conciencia, de algún modo, estamos tocando de manera tangencial la separación entre Iglesia y Estado. Mira, Alfredo Rangel es un columnista con el que no estoy de acuerdo en muchas cosas en la revista Semana, pero a quien le reconozco su inteligencia. Y él dijo en una de sus columnas algo con lo que sí estoy totalmente de acuerdo. Él dijo, en una democracia liberal, como lo es o lo pretende ser nuestro país, el Estado no tiene ningún derecho a proteger a un individuo de sí mismo, ni a establecer estándares de moral ni de vida íntima virtuosa. Es decir, no podemos pretender, así sea muy atractivo y muy llamativo para la Iglesia, que el Estado termine legislando y penalizando todo lo que a la Iglesia le parece pecado. Sí, no.
No se puede, porque hay que dejar ese fuero privado de la persona en que las convicciones de conciencia son las que tienen. Libre albedrío. Exacto. Y si quiere destruirse, decidiendo en ese campo, tomando decisiones equivocadas, pues no podemos protegerlo de sí mismo. Eso es tan absurdo, a mí me parece absurdo en las legislaciones donde se penaliza el suicidio. Penalizar el suicidio. O sea, si te suicidas, te mereces la cárcel. ¿Cómo hacen si tiene éxito? Y si no tiene éxito, entonces, después de que intentó suicidarse, lo meten a la cárcel por tratar de quitarse la vida. Sí. Eso es absurdo. Entonces, yo sí creo que esto tiene mucho que ver con la separación entre Iglesia y Estado. Sí, definitivamente. Y afortunadamente. Tenemos otra llamada. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Aló, buenas noches. Aló. Buenas noches, hablan con Enrique Herrera, ¿cómo están? Bien, Enrique, ¿cómo te ha ido? Bien, por aquí escuchando al pastor. Pastor, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, sí señor. Pues yo quería dar un punto de vista desde mi perspectiva acerca del problema de la legalización. De legalizar o no, a mí me parece que es como jugar a la doble moral, o sea, están reforzando nuestro paradigma de vida. Siempre ha reforzado lo malo a través del ¿cómo lo llamo? El blanco marfil o como ocultar las cosas detrás de lo que parece bueno, ¿sí? Si nosotros llamamos a las cosas por su nombre, o sea, se legaliza la droga, pues la gente tiene la opción de hacerlo y no tenemos que poner muertos para la droga, ¿sí? Pero en este momento estamos haciendo que sea malo, que sea más valioso y que sea más atractivo, ¿sí? Y pues eso lo dice la Biblia, pero además de que lo dice la Biblia, pues es algo digamos que pues ese es el máximo tope, pero es algo que nosotros tenemos que, mejor dicho, que ver como con el sentido común. O sea, la gente, ¿por qué les gusta la droga a los niños? Porque está prohibida, ¿sí? Porque es algo como de sentido común. Y yo creo que Colombia ha puesto muchos muertos, ha puesto mucha sangre, y deberíamos legalizar la droga y que la gente tome conciencia de que está malo, pero no por las vidas del Estado. El Estado no va a cambiar la moral de la gente, lo cambia la Iglesia. Exactamente. Y más que la Iglesia, Dios. Exactamente. La Iglesia, Dios a través de su Iglesia. A través de la Iglesia. Nosotros, pero no lo va a cambiar el gobierno. El gobierno es un ente de control, es un paradigma de funcionamiento, pero no es algo que va a cambiar, no han podido controlar problemáticas con la prostitución o la drogadicción en la sociedad a través de políticas de gobierno. Ayuda, pero realmente la Iglesia es la que tiene que tomar partido en hablar qué está bien, qué está mal, y comenzar a ir por ahí. Creo que si vemos el ejemplo de Estados Unidos, en Estados Unidos digamos que todavía hay una doble moral en ciertos aspectos, pero vemos que es una cultura muy afianzada en la cristiandad. Realmente no han sido los que han llevado la batuta, precisamente porque han dado libertad a la Iglesia de actuar, pero ellos tienen un gobierno aparte y el gobierno como tal no es la Iglesia. Sí. Entonces volvemos, no sé, aquí se cortó, pero volvemos a lo que veníamos diciendo. Tiene que ver siempre con el tema de la separación entre Iglesia y Estado. El Estado tiene límites para entrar en la vida de las personas. Y son límites que la Iglesia también respeta, pero la Iglesia está autorizada porque no lo hace con coerción o con coacción, sino con educación. La evangelización en gran medida es educar a la gente, darle los elementos de juicio a las personas, confiar en que Dios traiga la convicción final y que ilumine ese aspecto, esa conciencia de las personas para que voluntariamente y no por compulsión, sino por convulsión, por convicción personal, terminen rechazando y diciendo yo no voy a consumir esto porque sencillamente mi conciencia me indica que no es correcto y no porque el gobierno estableció que es un delito. Eso creo que la prohibición en Estados Unidos del alcohol es un referente que deberíamos mirar para estas cosas, porque la época de la prohibición fue terrible, fue mucho peor que la de ahora. Ahora, lo que sí sucede es que Estados Unidos, que tiene una iglesia fuerte, todavía hay un remanente fuerte allá, está mostrando gran parte de su decadencia precisamente en que una sociedad que
en otras épocas no hubiera sido la principal consumidora de estas drogas, ahora lo es. Eso muestra la decadencia también de la sociedad norteamericana y de las sociedades opulentas del primer mundo. Que hacen que el problema se mantenga, o sea, grave. Dice George Orjuela: la verdad ha sido difícil el tema del narcotráfico y cómo es la imagen de los colombianos en el exterior. Aquí en Canadá nos hemos encontrado con comentarios bastante incómodos cuando saben nuestro país de origen. El problema no es incómodo solamente cuando recibo comentarios de extraños, sino también de hermanos en la fe. Pero lo peor es ver a algunos compatriotas que hacen chistes al respecto, ver que en cartelera se sigue promoviendo la mala fama con películas como Escobar, Paradise Lost, 2015, como iglesia y nación podemos hacer algo para evitar que esa publicidad negativa siga al aire. ¿Cómo hacer para cambiar esa imagen negativa si a pesar de los esfuerzos la realidad del país es igual? Doble moral. Aquí hay mucha doble moral, como lo decía nuestro oyente anterior, mucha doble moral, pero creo que hay más doble moral actualmente en las políticas de represión. Ahí hay más doble moral. Por lo menos la doble moral que pueda haber en la legalización es más abierta, es conocida, se reconoce, sí, estamos despenalizando. A mí no me gusta este tema de legalización, no me gusta mucho el nombre, aunque se utilizan como sinónimos. Porque mejor despenalización. Despenalización, porque despenalización implica no va a haber castigos penales, pero sigue habiendo otro tipo de sanciones para desestimular el consumo. Sí. Sanciones de tipo moral o de otro tipo, de tipo civil, qué sé yo, yo no soy experto en derecho, pero que no haya cárcel, ¿sí me entiendes? Que es no como haya el uso del cárcel. cigarrillo, cuando hay publicidad, al final pasa algo que dice el cigarrillo es nocivo para la salud. Claro, ese es un ejemplo claro. Sí. Y que tú no puedes ya fumar en un sitio, fumas y la sociedad te mira mal, o te dice, por favor, yo no quiero ser fumador pasivo. O con el alcohol que no se le debe vender a menores de edad. Sigue, la ilegalidad está ahí implícita. Por eso, no estamos diciendo pero la tolerancia también. Que se despenalice sin control. Precisamente la palabra despenalizar implica ya un control. ¿Hasta dónde lo controlamos? Y con lo que se recoja de ese dinero, ¿por qué no hacer con lo que se hace con el alcohol? Sí. Se vende alcohol, muchos se emborrachan, otros no lo hacen, pero sea como fuere, los ingresos de la licorera se dedican a educación. Entonces yo creo que eso no es algo nuevo. Dice aquí George, ¿cómo hacer para cambiar esa imagen negativa? Si a pesar de los esfuerzos la realidad del país es igual. Pues desde el punto de vista político, pues tiene que haber una voluntad de parte de nuestros políticos. Ellos en el exterior. Bueno, ustedes como cristianos, pues creo que mostrando que esa es una imagen equivocada y que es un estereotipo y que son una minoría que echa a perder la reputación de una mayoría, porque los colombianos también, los que aprenden a conocernos en el exterior, también aprenden a conocer muchas virtudes de los colombianos en general. Y si somos cristianos, estoy seguro que esas virtudes se van a incrementar notoriamente. Así que es mostrarles, es educar a la gente, es hacerle ver que los prejuicios y las generalizaciones nunca son buenas. Sí. Todos los dedos de la mano no son iguales. Y yo pienso que para los colombianos en el exterior se vuelve un reto el poder dejar en alto el nombre de los colombianos, y hay que empezarlo a hacer por casa. Y cada uno, yo creo que de los que nos escuchan de New Jersey, Canadá, San Antonio, viven la misma historia, solo que pues si estamos con el Señor, ¿quién contra nosotros? Y tenemos que esforzarnos, yo creo que todavía más, para dar fruto y poder callar esas bocas. Despenalizar el tráfico y el consumo de drogas en algún grado significa que tendríamos... Se nos acabó el tiempo. Bueno, a ver. Sí, ¿Cuál? esta la respondo rápido. Sí. ¿Por qué me asustaste? ¿Por qué es que me están eso? diciendo aquí. Espérate un segundo, que esto es importante. Que cuando vayamos a despenalizar el tráfico y el consumo de drogas en algún grado, significa que tendríamos que hacer lo mismo con otros delitos que no logremos controlar eficazmente. No, este es un sofisma que utiliza la gente que se opone a la legalización. Dice, entonces, el delito que no podamos controlar hay que legalizarlo, como el consumo de la droga, porque lo que estamos argumentando es precisamente que eso no debería ser delito. No da para ser delito. Entonces, el robo y el asesinato son delitos y lo serán siempre, hay que combatirlos aunque no lo logremos hacer eficazmente. Pero el consumo
y el tráfico de droga no necesariamente tienen que ser delitos. Por eso no creo que se les pueda dar el mismo tratamiento. Pero con esto terminamos. Dios los bendiga y nos vemos el próximo lunes. Así es. El próximo lunes nos oímos todos nuevamente. Dios los bendiga. Recupera tu sonrisa y tu calidad de vida, todo con los mejores precios. Recibe el 15% de descuento en tu tratamiento. Llama ya al 214-7012 y tu primera cita de valoración no tendrá ningún costo. El corazón tiene razones que la razón desconoce. La fe y la razón no se excluyen. El nuevo continente. Razones para la fe. Con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social. Razones para la fe.